Que bienvenidos, comenzamos. Soy Laura Navarro, quédate con nosotros. Omar, qué gusto saludarte, qué bueno que estás esta mañana de jueves, iniciando el mes de junio y hablando sobre este tema que es la lucha contra el tabaquismo. Omar Cervantes, comunicador y especialista en adicciones. Así que gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Bien, Laura, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Gracias por esta invitación. Y sí, efectivamente, ayer, 31 de mayo, en todo el mundo se celebró el Día Mundial sin Tabaco. Es una fecha que desde 1987 la Organización Mundial de la Salud la estableció en su calendario como un día para tratar de promover que este día, por supuesto, no se fumara, pero sobre todo para hacer una reflexión pública de un asunto sanitario que es una materia pendiente en muchos países del mundo, Sí. ya que el tabaquismo es una enfermedad que tiene diversas consecuencias, incluyendo letales, y que a pesar de los esfuerzos que se han hecho por regular, por legislar, por de alguna manera controlar el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta y el consumo de tabaco en sus diferentes expresiones, pues sigue cobrando vida y sigue siendo uno de los temas de salud pública pendientes en todo el mundo. Por eso, desde 1987, hace 36 años, la Organización Mundial de la Salud nos invita a reflexionar sobre el tabaquismo. Ayer daba yo una plática en el municipio de Escobedo, en un bachillerato, donde hablábamos justamente sobre esto, y yo les hacía la reflexión a los muchachos. A veces, y en las mesas de plática, en los cafés, en los medios de comunicación, estamos escuchando temas, por supuesto, muy importantes, como el consumo del fentanilo, como las drogas químicas, como las drogas sintéticas, como todas estas campañas de adicciones en drogas y en algunas otras conductas adictivas, y se nos olvida que hay drogas legales que ya nos están causando un gran daño como sociedad, y que son el tabaco y el alcohol, y que de hecho el tabaco es la sustancia, al menos en México, con la que tienen el primer contacto los jóvenes. Las estadísticas en la última encuesta nacional de adicciones indica que la primer droga, en este caso legal, que utilizan los jóvenes es el tabaco. Y el tabaco es la puerta para otro tipo de sustancias. Pero además lo hacen a una edad, según las encuestas, promedio de 12 años. Lo cual te quiere decir, Laura, que a los 12 años tenemos nuevos fumadores que lo están haciendo por probar, por pertenecer al grupo, a la pandilla, por lo que sea, y no se dan cuenta que se están formando en una fila que, además de causarles una posible adicción, porque hay que decirlo, el tabaquismo es la adicción a la nicotina y genera una adicción muy difícil de tratar, pues tiene cualquier cantidad de otros daños colaterales fisiológicos que pueden ser causa de muerte. Entonces, yo reflexionaba que no basta con que las cajetillas de cigarro digan, este producto mata. Si conoces fumadores, te darás cuenta que abren la cajetilla y ni siquiera se dan cuenta de que esa leyenda está por ahí. Yo creo que hay mucho por hacer. Este año el lema de la Organización Mundial de la Salud fue, el día de ayer, cultivemos alimentos y no cultivemos tabaco, con un doble objetivo, con el objetivo de que los incentivos agrícolas que se destinan en diversos países del mundo al cultivo del tabaco disminuyan y ese remanente pase a la industria agrícola alimentaria, porque también el mundo en diversos países está pasando por una crisis alimentaria de la que, si no hacemos algo hoy, podemos estarlo lamentando en algunos años. Entonces sí, efectivamente, 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, y yo le decía ayer a mis amistades, a mi familia, a las gentes a las que di plática, Día Mundial sin Tabaco, y es un buen día para dejar de fumar si es que estás fumando. Y hoy, ya lo decías tú, arranca el nuevo mes, arranca el mes de junio,
Bueno, pues si tienes un problema de tabaquismo, es un buen momento para ponerle solución, atenderlo y resolverlo. Y es muy importante esto que nos comentas, Omar, pero también nos preocupa y es muy alarmante que niños, porque a los 12 años de edad todavía, son unos niños que no pueden tomar decisiones, su cerebro no se ha desarrollado sino hasta los 25 años. Esto les puede causar un gran impacto negativo en el cigarro y que necesitamos reflexionar más sobre este tema porque muchas veces lo normalizamos o lo minimizamos, incluso, bueno, el cigarro, o sea, y lo vemos con menos efecto negativo que el alcohol, pero tenemos que seguir difundiendo parte de los medios de comunicación, desde casa, con buenos hábitos, de evitar el consumo de cigarro y sobre todo dar ese ejemplo, Omar, porque las personas que fuman no solamente se hacen daño ellos, sino a sus seres queridos, a quienes están conviviendo con ellos. Por supuesto. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, el tema de los niños, que son, pues la definición real sería son jóvenes entrando en la pubertad, Ujú. en el momento en que están dejando de ser niños y se están convirtiendo en adolescentes. Y hoy hay una agravante más de la que también quisiera hacer mención, que es la proliferación, aunque ya están prohibidos por la COFEPRIS, de los vapeadores, estos Sí. cigarrillos electrónicos, estos dispositivos electrónicos que llegaron hace poco más de una década con una narrativa de que era una alternativa para dejar de fumar tabaco, Ujú. que era una alternativa para disminuir la cantidad de nicotina y que era más sano y una serie de situaciones. Entonces, hoy los niños jóvenes de 12, 13, 14 años que desde siempre, digamos que su primer curiosidad, porque se sienten que están creciendo y quieren conocer el mundo, era fumar un cigarrillo y se las ingeniaban para que alguien le regalara un cigarrillo o le robaban el cigarrillo a la mamá, al papá, al tío, al hermano mayor. Pues ahora está al alcance de todo mundo porque los venden por internet sin ninguna restricción. Estos vapeadores, vapes o cigarros electrónicos, que ayer lo comentaba también, esta narrativa de que son menos tóxicos y menos nocivos que el cigarro, también es un gran mito. Y yo quisiera aquí hacer énfasis en que yo no estoy de acuerdo en el debate en que qué es más sano, si el cigarro convencional o el vapeador. A ver, ambos Ujú. generan adicción a la Sí, nicotina sí. y como tal, ambos generan tabaquismo y como tal, ambos generan consecuencias. Ujú. Lo que no se dice de los vapeadores, y afortunadamente hoy ya salió a la luz pública, es que la gente antes pensaba que era nicotina en forma de vapor. Ujú. Y efectivamente contiene nicotina, pero tiene además arriba de 129 sustancias tóxicas, entre las que se encuentran incluso en el mercado pirata, veneno de rata, Sí. alcohol, glicerina, cualquier cantidad de sustancias químicas. Entonces, lo que le está metiendo el niño que empieza con un vapeador Ujú. jugando, o la gente ya adulta que dice que está dejando de fumar y usa un vapeador, le están metiendo un vapor completamente tóxico. Si lo que creen es que están metiéndole solamente nicotina, están en un error. Están metiendo un vapor que es tóxico y que genera nuevas enfermedades en los pulmones, en el tórax, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio. Ya se han dado casos de muerte por fumar vapeadores. Entonces, ayer también era una buena ocasión para reflexionar y decir, a ver, si me preguntan qué es mejor, yo como especialista de la salud, Ujú. especialista en adicciones, digo, lo mejor es que no fumes, Sí. lo mejor es que tengas una vida sana, llena de actividad física, de sana alimentación, con una vida balanceada en todos los sentidos, en tu equilibrio mental, en tu equilibrio espiritual, en tu equilibrio físico, y que sepas decirle que no a estas sustancias que aparentemente son inocuas. Insisto, la gente habla del fentanilo, habla de la heroína, Ujú. habla del cristal, habla de las metanfetaminas,
Pero lo decías ahorita, aparentemente estamos normalizando el tabaco. ¿Por qué? Pues porque se vende en cualquier establecimiento, porque se vuelve en cualquier punto de venta. Y efectivamente, parte de el por qué la gente fuma, el por qué la gente empieza a fumar, pues son los usos y costumbres. Sí. Las dos sustancias legales, drogas, que se comercializan hoy en nuestro país, el alcohol y el tabaco, son parte del uso y costumbre. Yo en el consultorio, que veo cualquier cantidad de adictos y familiares de adictos, el discurso es, pues es que todo el mundo fuma, y fumar es opcional, pues si quieres fumas y si no fumas, y todo el mundo bebe. Entonces, quitemos esta parte de normalizar del todo mundo, porque no necesitamos alcohol para vivir, porque no necesitamos tabaco para vivir, porque ese placer efímero que nos da en el cerebro la nicotina, pues por supuesto se convierte en adicción, y además de convertirse en adicción, tiene una gran cantidad de consecuencias negativas. En mis dos libros que he escrito, que aprovecho para ponerlos a disposición de ustedes, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, y Rendirse para triunfar, la alegría de vivir, suelo usar una frase que dice: lo que un día empezó siendo placer, termina siendo un infierno de las tinieblas, de las que a veces es bien difícil salir. Y la adicción al tabaco es una de las adicciones más fuertes y es más difícil que dejar. ¿Cuánta gente no conoces que dice voy a dejar de fumar y a los 3 días está fumando, o a la semana está fumando? Sí, Y sí. si supiéramos cuánto invierten los gobiernos y los hospitales privados en las camas de atención por pacientes con efisema pulmonar, con cáncer pulmonar, con cáncer de mama en las mujeres, producto del tabaquismo, nos daríamos cuenta que es una asignatura pendiente. La gente dice, yo fumo y no le hago daño a nadie. Por supuesto, estamos dañando la estructura hospitalaria. Es un tema de salud pública en el que todos tendríamos que estar. Respeto mucho a los fumadores. Yo fui fumador. Hoy, gracias a Dios, estoy libre de tabaco, libre de cualquier tipo de adicción. Pero, por supuesto, viví. Es bien difícil dejar. Entonces yo le decía ayer a los chavos, la mejor manera es no entrar. La mejor manera es no te formes en la fila. De esa manera no vas a tener que entrar a la casa del terror y salir y tener que ir a un centro de rehabilitación o con un terapeuta. Omar, vamos a una pausa y regresamos para que nos cuentes también cómo le hiciste para dejar el cigarro, porque también escuchamos, no, es que es más difícil dejar el cigarro y no puedo y ya lo he intentado una y otra vez. Nos das esta recomendación hablando desde tu experiencia después del corte. Estás escuchando Así Somos a través de Dominio 96.5 FM. Gracias por estar en sintonía de Dominio 96.5 FM. Estamos en radio, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y estamos conectados vía WhatsApp 8180002300. Quédate con nosotros porque hoy estamos platicando con Omar Cervantes, comunicador y especialista en adicciones, porque ayer, 31 de mayo, fue el Día Mundial sin Tabaco. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba a Omar, ¿cómo es que fue que dejó el cigarro? Porque decimos que es muy difícil, que no podemos, que lo hemos intentado una y otra vez. ¿Y por qué es tan difícil dejar este mal hábito? ¿Y cómo es que lo puedes dejar? Así que compártenos tu experiencia, Omar. Con mucho gusto, Laura. Primero déjame hacer un paréntesis. Fíjate, ahorita en tu corte comercial escuché dos spots, bueno, pues es evidente que son de CONADIC, del gobierno federal, uno del fentanilo y uno del cristal. Sí. Y está bien, hay que entrarle, porque son drogas que están haciéndole mucho daño a la sociedad. Pero ¿hace cuánto no escuchas un spot de prevención del tabaquismo? Lo dejo ahí nada más para la reflexión. Sí. Contestando tu pregunta, déjame corregirte con todo respeto la palabra que usaste. ¿Cómo me repongo de este mal hábito? Y yo te diría, ese es el primer paso que hay que dar. Hay que entender que el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción a la nicotina. Entonces, dejemos de estigmatizar diciendo es un vicio, es un mal hábito, es un impulso compulsivo que tengo, es algo que no puedo dejar. A ver, es una adicción, igual que la adicción al alcohol, que se llama alcoholismo, igual que la adicción al juego, que se llama ludopatía, igual a la adicción a cualquier droga. Entonces, el tratamiento es similar al de otras adicciones.
Hay gente que efectivamente, desesperadamente, busca métodos, que si la hipnoterapia, que si este método que te lees este libro en 24 horas dejas de fumar, que si te fumas todos los cigarros que no te has fumado en una semana para que te dé asco, en fin, hay 1001 programas que se venden por ahí que yo, como fumador o exfumador, te puedo decir, a mí nunca me funcionaron. Incluso fui de los ilusos que usé cigarro electrónico para tratar de sustituir el cigarro por el cigarro electrónico. Hay parches, hay medicamentos, hay chicles. Yo lo que me resultó, y es lo que trato en el consultorio, es entender la adicción a la nicotina como cualquier otra adicción. Aceptar la adicción, entender que mi cerebro se enfermó, se desconfiguró y que hoy mi cerebro pide nicotina, y lo que hay que hacer es un programa psicoterapéutico cognitivo-conductual, y uno de los programas de más éxito que existe en todas las adicciones es el programa de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, que crearon en 1935 y que hoy se aplica a otras adicciones. En el caso del tabaco hay grupos que se llaman nicotina anónimos y utilizan el mismo programa de los 12 pasos, pero enfocado en el tabaco. Entonces, en mi caso, yo no fui a los grupos de nicotina anónimos porque yo ya conocía el programa de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Lo que hice fue, primero, admitir que no puedo solo con el tabaco, que necesito ayuda. Segundo, reconocer que solamente un poder superior, en mi caso es Dios, puede ayudarme a liberarme de la obsesión despiadada que yo tenía por fumar. Porque el que tiene tabaquismo, el adicto a la nicotina, está fumando todo el día y es imparable la obsesión. Y tercero, confiar en que ese poder superior me va a llevar por mejor puerto. Practicar los 12 pasos. No es fácil, hay que pasar por un periodo de abstinencia que suele ser muy doloroso en el sentido físico y psicológico, y ahí es donde muchas veces fracasa la gente. A veces, si el tabaquismo, si la adicción a la nicotina es tan fuerte, pues hay que usar algún tranquilizante natural de preferencia. Si tienes un problema psiquiátrico, ir con un médico psiquiatra que te recete, que te prescriba, mientras estás en el proceso de desintoxicación. Porque dejar de fumar, hay que decirlo, causa irritación, te cambia tus hábitos alimenticios, te cambia el sueño, te da insomnio, te genera una serie de variaciones del sistema nervioso central. No es fácil, por eso necesitas un calmante natural, como puede ser alguna planta, o si el psiquiatra te prescribe alguna dosis de algún ansiolítico, pues ir con un médico especializado y tener ayuda psicoterapéutica, entender qué servicio nos estaba dando el cigarro. Y te quiero decir que hoy, en mi experiencia personal y en mi experiencia como terapeuta en adicciones, te puedo decir que la adicción al cigarro es la más absurda que puede haber, y sin embargo es de las más socorridas y de las más utilizadas y de las más difíciles de tratar. ¿Por qué digo absurdas? Porque pues quien se hace alcohólico a lo mejor eventualmente está en la fiesta y tuvo episodios padres de placer a través del trago, igual otras drogas, igual la gente que juega, que empezó haciéndolo por diversión y por entretenimiento. El cigarro, se lo decía ayer a los chavos, desde el primer contacto que tienes, a los 12 o 13 años, cuando te dicen, te voy a enseñar a fumar, no conozco a alguien que fume que su primer jalón de tabaco no haya tosido, no le haya dado asco, no haya estado casi incluso a punto de volver. La gente racional te diría, no, ¿sabes qué? Esto está re feo, no me gusta, no quiero fumar. El que tiene una mentalidad obsesiva, ¿qué dice? Tengo que poder aprender a fumar. Y entonces le echan ganitas para aprender a darle el golpe y aprender a fumar. Y entonces ya tenemos a los niños de 13 o 14 años, ya sé fumar. Lo que no saben es que después para quitárselo van a sufrir. Porque además les decía, ¿qué buscas con el tabaco? Prestigio, reputación, pertenencia, inclusión, o simplemente darle a tu cerebro ese tranquilizante porque no sabes gestionar tus estrés, tus emociones, y sin darte cuenta te enganchas en la droga de mayor poder adictivo. ¿Por qué? Porque el cigarro tiene una curva adictiva altísima
Por eso ves gente que termina un cigarro e inmediatamente prende otro y otro y otro y otro. Entonces, cuando entendamos que es una enfermedad, cuando entendamos que no nos está dejando nada bueno, en mi caso personal, tengo que admitirlo, me ayudó mucho a tomar la decisión de dejar de fumar, porque padezco, no se ve ahorita mucho en la pantalla, pero ahorita traigo los ojos llorosos. Yo tengo muchos años padeciendo rinitis, conjuntivitis alérgica con asma. Y entonces, antes de la pandemia del coronavirus, imagínate el miedo que yo tenía. ¿Por qué? Pues porque soy una persona de alto riesgo. Entonces fue cuando tomé la decisión de dejar de fumar. Y en mi camino, también lo tengo que decir, tuve varias recaídas. Dejé de fumar alguna ocasión por 4 años y de repente un día jugando prendí un cigarro. A los 2 días ya estaba yo comprando en una tienda de conveniencia una cajetilla que me duró 3 días y a los 3 días ya estaba yo fumando nuevamente una cajetilla diaria. Entonces es una adicción durísima. Yo les recomiendo, busquen un grupo de Nicotina Anónimos, busquen el programa de los 12 pasos de Nicotina Anónimos o busquen un especialista en adicciones, porque también conozco gente, hay que decirlo, que como dicen, se fajan los pantalones y dice, yo tengo mucha fuerza de voluntad y lo voy a dejar. Mis respetos, pero hay que entender que es una enfermedad del cerebro y hay que entender de qué viene la enfermedad para aprender a vivir con ella. Pero lo que sí les puedo decir a los chavos es que es absurdo, no te da absolutamente ningún beneficio. Y ayer lo decía, y lo voy a decir, en casa del herrero dicen asadón de palo. Tengo uno de mis hijos, el que tiene 24 años, fuma y fuma desde los 18 y yo, ya sabes, le he dicho y tal. Ahorita dejó el cigarro, lo cambió por un vapeador, le he dicho, a ver, es exactamente lo mismo. Y lo que tú decías, yo espero que la parte testimonial, el ejemplo, arrastre a tomar mejores decisiones, porque no tiene, verdaderamente hoy que lo analizo, lo único que hace es engancharte con una sustancia. Afortunadamente hoy las leyes están endureciendo y cada vez es más difícil encontrar lugares donde fumar. Entonces, si quieres fumar, te tienes que salir a un lugar público, al patio, en la calle, lo que sea. Pero hagan lo que sea necesario. Si están ya en un posible adicción al tabaco, busquen ayuda. Y sí es posible superar la adicción. Hay muchos métodos. En mi caso, insisto, por mi perfil, yo trato la enfermedad como la adicción a la nicotina, como otras adicciones. Y hay gente que exitosamente ha dejado de fumar y me incluyo en ese grupo de historias de éxito. Muchísimas gracias, Omar, por haber estado con nosotros. Gracias a quienes nos están escribiendo. Claudia, que si nos puedes compartir los datos para buscar grupos de ayuda. Rubén nos comparte que en su caso, dice, yo comencé a fumar cuando era chico, 2 o 3 meses, pero vi unos videos de hipnosis y ahora casi 25 años después no he podido fumar ni un cigarro completo. Lo tiro inmediatamente. Cuando estuve enfermo del COVID, me comentó la doctora que me atendió que el no haber fumado me ayudó a superar la enfermedad. Muchísimas gracias por compartirnos su caso. Por favor, ya nada más antes de despedirnos, Omar, los datos donde podemos contactarte. Con mucho gusto, Laura, y gracias por la invitación y esperemos que haya dejado un mensaje positivo en la gente. Mis redes sociales todas son @la alegría de vivir en plenitud. Y mi página web es www.laalegriadevivirsinadicciones.com y me pueden enviar algún mensaje por WhatsApp al 81 34 06 19 76. Y para los que preguntaban, en Google busquen Nicotina Anónimos y les van a salir. Creo que en Monterrey es difícil encontrar esos grupos, pero los hay en línea y está la literatura, está el libro, el programa de los 12 pasos para fumadores. Así que háganlo, pidan ayuda y con mucho gusto nosotros estamos a sus órdenes. Gracias, Laura, y felicidades por tu espacio. Gracias a ti, Omar, por estar con nosotros. Te esperamos en otra ocasión, que estés muy bien y que tengas un excelente jueves. Hasta la próxima.